buenas noches, qué gusto acompañarles. Esta noche la contienda presidencial del año toma más forma, por decirlo así. Es que Donald Trump pues gana fácilmente las primarias de Michigan. Ese es el estado más populoso, también el estado péndulo más grande hasta el momento en el calendario de las primarias y un preciado botín en esta carrera electoral. Donald Trump galopa por el momento con paso firme hacia la nominación republicana y vuelve a superar ampliamente a Nikki Haley, que ve cómo sus posibilidades se esfuman con cada día que pasa. Por el lado demócrata, hay señales de serios problemas en el horizonte y es que la campaña de un grupo demócrata para castigar a Biden por el apoyo a la ofensiva militar en Israel, en Gaza, ha cobrado fuerza. Y esto es una seria advertencia para el presidente Joe Biden, que no puede darse el lujo de perder Michigan en las elecciones generales de noviembre. Esta es sin duda la noticia de la noche y la vamos a analizar desde todos los ángulos con nuestro panel de analistas de Línea de Fuego, demócratas y republicanos que nos acompañan esta noche. Qué gusto saludarlos. Gracias, Caro. Noche importante para esta carrera electoral, una primaria importantísima en Michigan. Y quisiera comenzar hablando de esas victorias que ya se esperaban, pero tienen ciertos matices. Por ejemplo, Donald Trump gana firmemente, sin embargo, Nikki Haley tiene cierta puntuación contundente. Estamos hablando de más de un 20%. Bueno, lo que sí es cierto y lo que sí permanece siendo lo más seguro es que Donald Trump va a seguir ganando todas estas primarias, incluso ya está haciendo historia al prácticamente ganar todos los estados que hasta el momento han tenido las primarias desde el 1976 aproximadamente, algo que ningún otro candidato, especialmente una persona que está volviendo a correr para la reelección, ha podido lograr. Y Nikki Haley no sé cuántas veces más necesita seguir siendo humillada en estas elecciones, porque aunque esté ganando un poquito más de terreno, lo indudable es que no va a sobrepasar a Donald Trump, no va a ganar los delegados necesarios y ya a estas alturas está gastando el tiempo de los votantes, de los donantes, claro. Y lo que sigue demostrando es que está dependiendo de unos demócratas que no van a votar por ella al final. Ahora eso te iba a decir, estamos hablando de una primaria, hay que ver en la elección general cómo se traducirían esos votos que está obteniendo Nikki Haley en estas primarias, que tampoco son insignificantes, tiene un peso. Exacto, eso es que yo digo. Para mí los resultados tanto para Biden y para Trump no fueron necesariamente alentadores, porque por un lado lo que hemos estado viendo en las victorias de Donald Trump en todas las contiendas que se han dado hasta ahora es que hay un grupo de republicanos, de estos de John McCain, de Ronald Reagan, que no están dispuestos a respaldar a Donald Trump y prefieren a Nikki Haley, y los independientes, que Biden lo lleva a 2-1 a Donald Trump. Y a Biden, por ejemplo, estamos viendo que Michigan está descontento con él y que Biden no puede darse el lujo de perder ni un solo voto, porque lo que estamos viendo es que esta contienda va a ser una contienda presidencial cerrada y por lo que vemos es entre Donald Trump y entre Joe Biden. Y si Biden pierde, Donald Trump ganó Michigan por 10,000 votos en el 2016 y Biden lo ganó por 150,000 en el 2020, y lo que estamos viendo es que este voto no comprometido, muchos expertos y analistas están diciendo que puede llegar a más de 100,000 votos, algo que Biden no puede darse el lujo de perder. Franklin, ¿qué te dice lo que has visto hasta el momento en Michigan? En primer lugar, yo creo que es un error comparar o equiparar, mejor dicho, la elección primaria del Partido Republicano con la elección primaria del Partido Demócrata, porque tiene una naturaleza distinta. Una es la de un presidente en turno y la otra es la de un candidato que sí fue presidente y casi en términos de percepción se mira como alguien que nunca dejó ser el líder del Partido Republicano. En términos de donación, campaña, debates, sí ha sido una primaria completamente distinta. Yo compararía, por ejemplo, la primaria que está teniendo Joe Biden con la de Trump en 2020. Y ahí observo que Donald Trump ganó Michigan en ese momento con más del 90%. Y hoy veo a un Joe Biden que con dificultad parece acercarse a un 80%, con un importante número de personas que no se compromete con ningún candidato. Y yo creo que esto es muy peligroso para Joe Biden y los demócratas porque parece estar debilitando su propia base. No digo que estas personas vayan a votar por Donald Trump, pero no están felices con ellos. Y cuando vas a una reelección y ni siquiera tu propia base está del todo feliz contigo, yo creo que estás en graves problemas, pero por supuesto todavía queda mucho trecho para noviembre. ¿Y cómo ves lo de Nikki Haley? Porque sabemos que no tiene posibilidad de ganar alguna, sin embargo, mucha gente continúa votando por ella. ¿Qué mensaje te da esto? Yo creo que ella tiene un sector del Partido Republicano que no ha de ser subestimado. A ver, sí es cierto, queda 30, 40 puntos por debajo de Donald Trump, pero aún hay un
30% del electorado en un estado como Michigan, tú bien lo decías al inicio, que es bastante péndulo, de una gran población diferente a Iowa o New Hampshire o incluso South Carolina, y que ella sigue teniendo una base. La estrategia de Donald Trump ha de ser, sí, de una vez en la elección general, garantizar ese voto, porque eso no es un voto del cual Donald Trump puede prescindir en noviembre. Él lo necesita. Bueno, vamos a hablar un poco del lado demócrata, Bianca y Heidi. El tema ese del voto uncommitted, no comprometido, sabemos que tiene que ver con este apoyo que le ha dado Joe Biden al conflicto Israel-Hamás y la situación en Gaza. ¿Qué peso le ves? ¿Cómo ves el resultado? Porque creo que se esperaba menos de lo que estamos viendo en cuanto a lo que alcanzaron. Bueno, lo que las personas que pusieron este movimiento en marcha estaban esperando era un voto de por lo menos 10,000 personas. Era lo que pedían. Y en lo que se ha reportado estamos casi llegando a 50,000. ¿Sí? Se espera que sea a más de 100,000. Los 10,000 los llevó el Partido Republicano, que tiene no comprometidos más de 11,000 en este momento. ¿Y qué significa esto, Heidi? O sea, ¿qué significa esto para la campaña de Biden? Porque creo que lo van a repetir en otros estados. Esto significa que si Biden no cambia la retórica y no cambia su apoyo incondicional a Israel, entonces hay personas que o se van a quedar en casa y no van a salir a votar por él, o simplemente van a votar por un tercer candidato, porque esto no significa que las personas van a votar por Donald Trump, porque la realidad es que Donald Trump es incluso mucho más pro-Israel que lo que ha sido Biden, pero las personas le están mandando un mensaje claro al presidente: nosotros somos tu base, nosotros te pusimos donde tú estás en este momento, y desde que empezó este conflicto te hemos estado pidiendo algo exacto, y es un cese al fuego, no temporal, sino que se acabe esta guerra. Y Biden no los ha escuchado. Estamos hablando del 86% del Partido Demócrata. Entonces la pregunta que tiene Michigan para Biden es: ¿a quién estás representando tú? ¿A los republicanos o a Israel? Heidi dice algo que es muy importante, porque no significa, hay que ser completamente honestos, que estas personas que están votando de esta manera, no comprometidos, que van a votar a Donald Trump y van a ser trumpistas para el mes de noviembre. No, pero Donald Trump tampoco necesita eso. Con que voten a un tercer candidato o no voten en lo absoluto, sería de gran beneficio. ¿Qué era mi pregunta para ti, Bianca? ¿Cómo todo esto afecta de alguna forma a Donald Trump, precisamente? Eso mismo iba a decir, ¿no? Que si ellos, aunque no voten por Donald Trump, no voten por Joe Biden, van a optar por un tercer candidato, o quizás no voten, igual le podría beneficiar a Donald Trump. Las encuestas también demuestran que si votan por otro candidato que no es Joe Biden, eso le da una mayor ventaja a Donald Trump. Lo que sí es indudable es que en el estado de Michigan la campaña de Biden sí está en peligro. No sé si esto necesariamente se pueda traducir al resto del país, porque sí también importa, y no podemos ignorar el voto judío de las personas que sí son de Israel o pro-Israel o lo que sea. Entonces, él tiene también ese dilema y pienso que le va a costar, pero a la misma vez Donald Trump encontró la fórmula correcta para poder depender del, por ejemplo, el voto rural, el voto trabajador, no necesariamente de los que tienen un grado universitario o de los suburbios, pero también dependió de los votantes que sí son pro-Israel, entre otras comunidades. Así que yo sí creo que él va a tomar provecho de esta situación y va a utilizarlo a su ventaja. Hay un tema que el tema de Israel y Hamás, Palestina, y la situación en Gaza es bastante pasional. Entonces me pregunto si con esta pasión que despierta esta situación va a levantar el voto de ciertas personas que normalmente quizás no iban a las urnas, y en esta elección general sí se van a motivar a ir a votar. Es un tema interesante. Volvemos con ustedes más adelante con otros asuntos.